La versión de Guerras Secretas de Jeff Loveness y Michael Waldron comenzaría con un prólogo, donde se revela cómo Wanda Maximoff estuvo viva todo este tiempo después de la caída de Wundagore en el multiverso de la locura, pero viviendo en bajo perfil, hasta que la realidad comenzó a colapsar y se convirtió en el mundo de batalla, reuniéndose en ese momento con Sylvie, la variante de Loki, al ver que también se rompieron los tiempos del pasado y el futuro, y con Sylvie percatándose de que pudo ser alguna variante de aquel que prevalece, cuando Wanda le menciona que vio a un enorme monstruo de viento, al que Sylvie reconoció como Allayot. Uniéndose a ella y con ella diciéndole que deben buscar a Loki, ya que él es el único que puede saber qué hacer. Entonces comenzaría la película, donde ha pasado una semana desde que el Khan Prime creó el mundo de batalla, donde los Vengadores y los héroes de la ABT ahora están unidos y manteniendo una alianza con los X-Men, conformados por el Profesor X, Magneto, Cíclope, Jean Grey, Storm, Coloso, Ángel, Bestia, Iceman, Nightcrawler, Mystique y la otra versión de Monica Rambeau, los cuales son provenientes de la Tierra 10.004, una realidad parecida a la de las películas de los X-Men, los cuales saben que en el mundo de batalla hay varios otros aliados de mundos reconocidos, después de que estos junto a Mónica investigarán del planeta, desde la realidad de la Capitana Carter, las realidades 1602 y 1872, la realidad de los Mecha Vengadores o Marvel Zombies, pasando por realidades alternas de las películas como una donde un viejo ojo de halcón ciego enfrentaba a Kang u otra donde viven los tres fantásticos, ya que solo quedaron el Señor Fantástico, la Mujer Invisible y la Mole de la amenaza de Kang de otra realidad, hasta ver de nuevo en el mundo de batalla en los países a las series noventeras de X-Men y Spider-Man, o las del espectacular Hombre Araña y los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta, y hasta los anime de Madhouse de Marvel, por lo que Strange, Loki y Spider-Man proponen juntarlos a todos para acabar con Kang, hasta que los X-Men los ayudan a irse, pues Kang estaba monitoreando cada parte del mundo de batalla, donde incluso les explica que ejecuta a quienes se rebelan en su contra, con la Mónica de la Tierra 1999, diciéndoles que pueden ir con el que observa, una entidad cósmica a la que Kang había atrapado, pero que había conseguido escapar. Se plantea que en el mundo de batalla, Kang ahora es conocido como el emperador dios del lugar, gobernando junto a Ravonna Renslayer, donde él manda en el mundo de batalla, y las variantes supervivientes del personaje que sirvieron a Immortus, Ramatut y Centurion, ahora estaban siendo los que obedecían a Kang y los que mantenían el orden en todas las naciones del mundo de batalla. Se muestra que incluso, Kang ha utilizado el coliseo que tenía el Consejo de Kangs para asesinar a varios de los héroes rebeldes que no aceptaban a Kang como su gobernador y regente, y que asesinaban sin piedad. Incluso arrasarían con ayuda de Allayot algunos continentes, siendo uno de estos la Tierra 688, donde matarían al Venom de Tom Hardy, hasta la Tierra 838, donde asesinarían al Strange corrupto y a Karl Mordo, el último de los Illuminati de esa Tierra. Cabe señalar que en cada continente de cada realidad, hay antenas que sirven como advertencias para el Khan Prime en caso de alguna rebelión o algún ataque hecho en contra suya. Incluso se revela que Kang ha tenido a otros héroes que no pudieron escapar junto a Loki cuando los intentó salvar en la ABT como base, entre ellos a Peter Quill, Kamala Khan y, ante todo, Scott Lang, a quien Kang suele torturar en ocasiones, cuando intenta escapar, y el cual ha estado depresivo y sin esperanza, tras la muerte de Hope por Immortus y la caída de su tierra, Scott siente que ha perdido la esperanza, incluso Quill ha intentado escapar de ahí y Kamala no tiene sus bandas cuánticas, las cuales Kang ha estado experimentado y ha intentado destruir pero no puede, ni siquiera se los ha probado porque sabe el peligro que suponen estas armas. A su vez que ha estado utilizando al Beyonder para hacer un experimento que más tarde se vería. Hasta que Scott se percata de Beyonder y tiene una idea. Solo él puede liberarlos, y justo en ese momento, ellos habían encerrado a un Hulk que tenían de la Tierra 400083, el cual tenía la peculiaridad de agrandarse cada vez que alguien activaba el trauma que tenía desde su juventud. Al igual que en Endgame, esta película en el primer acto exploraría a los Vengadores como una familia unida y cómo estos sufren por las consecuencias del alzamiento del Khan Prime, siendo más que un equipo, e incluso algunos de los héroes que no aparecieron en Dinastía Khan harían su aparición, explicándose que al crear el mundo de batalla, Khan Prime ocasionó que pasado, presente y futuro se juntaran en uno solo, entre ellos a los Eternos, y hasta a los Guardianes de la Galaxia que habían llegado a la Tierra justo en el momento en que Allayot consumió todo.
así como mostraría cómo se sienten los héroes después de que Khan destruyera la realidad, con los héroes de la ABT, en su mayoría devastados por no poder proteger a sus realidades, ni a las personas que vivían en ellas. Háblese del Spider-Man de Toby triste por haber perdido a Mary Jane o Deadpool, habiendo perdido a Vanessa y a sus amigos, así como Loki se siente mal por no haber podido prevenir la amenaza del Consejo de Kanks, siendo consolado por Thor, quien le dice que confía en él y sabe lo que se siente al haber pasado por eso con Thanos, aunque le dice que aún puede haber una oportunidad para salvar a todos, Cassie Lang lamentándose por la muerte de Horus, y el incierto destino que tuvo su padre al estar en manos de Khan. Incluso otros héroes como Sam, Shuri o Rhodey se sienten devastados por no haber podido salvar a las personas, ni a su realidad, pero proponiéndose a detener a Khan y buscando reconstruir el universo nuevamente, evolucionando como personajes con Sam tomando una postura de líder. Tres fantásticos, en una emotiva reunión con el Johnny Storm que es parte de la ABT, y con estos tres fantásticos ayudándoles a los Vengadores a crear un arma capaz de destruir las antenas de Khan, que están conectadas entre sí para mantener al día al villano, de lo que están haciendo todos, poniéndose en contacto con los Vengadores de la Tierra 8096, con los pequeños habitantes del universo Lego Marvel de la Tierra 13112, los X-Men y el Spider-Man de la Tierra 92131 o Spider-Jam y los Vengadores Animales de la Tierra 8311, comenzando la etapa de reclutamiento para los futuros aliados que los ayudarán a derrocar a Khan. América Chávez desempeña también un papel importante, ya que con sus habilidades de poder viajar por el multiverso, es quien puede dar un mensaje para algún otro lugar en él, si es que acaso hay otras realidades que no hayan sido dañadas por Khan Prime en el mundo de batalla, mientras en el lugar, Strange, Spider-Man y Sam Wilson se encargan de brindar apoyo en el multiverso, con Mónica ayudándoles a los Vengadores a tener una reunión con el que observaba, el cual es ni más ni menos que Uatu el Vigilante, el cual ha reunido en una resistencia varios de los icónicos héroes que conocimos en What If, desde la Capitana Carter hasta Kaori. El vigilante les explica que no hay probabilidad de devolver la realidad a su forma original, pues el daño que Khan causó al multiverso fue severo e irreversible, por lo que no hay esperanza, pero incluso, durante la película el vigilante tendría una evolución como personaje, al dejar de forma permanente la promesa de no interferir en los asuntos de los humanos, y decide tomar partido, pidiéndole ayuda a varios de los héroes que están iniciando revueltas del otro lado, a su vez, encontrándose con Wanda y Sylvie, las cuales llegan a la base donde están los X-Men, los Vengadores y los héroes de la ABT, y ambas evolucionan como personajes también al convertirse en aliadas, con Sylvie aprendiendo mucho de la tragedia de Wanda y haciendo las paces con Loki después de su tumultuosa relación, y Wanda aprendiendo a dejar ir el dolor de haber perdido a Visión y de no poder tener a sus hijos en el universo, redimiéndose como personaje y empezando una nueva faceta como heroína, incluso recuperando la confianza que había perdido de Strange y América Chávez. La película, los Vengadores se asocian poco a poco con otras versiones de ellos mismos y de otros superhéroes del universo Marvel, evolucionando, expandiendo la causa de su rebelión al destruir poco a poco algunas de las instalaciones que los Kanks habían construido para monitorear sus acciones, y siendo Sam Wilson en compañía de Spider-Man los líderes de la resistencia contra Khan, convertido en el ser ancla de este universo y uno de los pocos que según Uatu, sobreviviría para recordar lo que fue este universo y honrarlo, mientras los Vengadores se dirigen en compañía de los tres fantásticos al continente donde se encuentran los héroes Noir de la Tierra 90214 y los envejecidos héroes de la Tierra 80, 71, 28. Así como Scott Lang buscaría una manera de salir de la prisión donde Khan lo ha encerrado junto a otros héroes, y hablaría en momentos con el Beyonder, el cual tal como en los cómics, pese a su naturaleza que pinta de ser un supervillano, en realidad es un ser que desconoce mucho de la delgada línea del bien y el mal, habiendo sido torturado por los tres líderes de la dinastía Khan y ahora por Khan Prime, pero Scott le revela que no todos son malos, y que él puede ayudarlo, jurándole que no le miente y encontrando la manera de zafarse empequeñeciéndose aún más de lo que puede, aunque con el riesgo de morir en el acto. Incluso se nos ahondaría mucho en Khan Prime, en cómo fue su pasado y cómo se hizo un villano, al ser uno de los Kanks que, eones atrás, como un científico del siglo 31, aprendió mucho en sus viajes en el tiempo al pasado de cómo el libre albedrío y las emociones son un error, ya que por estas muchos seres han tomado las peores decisiones, por lo que, aunque siendo consciente de que se convertiría en un tirano como aquellos hombres a los que detestaba, tenía que hacerlo para evitar que la gente siguiera cometiendo los mismos errores una y otra vez,
vez, mientras se da cuenta de que la resistencia liberada por Uatu el Vigilante ha estado destruyendo varias de las antenas que alertaban la actividad de ellos, y ordena a Alayot atacarlos, para ver si con eso pueden detenerlos, haciendo que la bestia se dirija hacia allá, ya que están intentando liberar a los héroes Noir de la Tierra 90214. Los Vengadores y los demás superhéroes enfrentan a Alayot y los ejércitos de Khan, que ahora le sirven al Khan Prime, con la ayuda de los héroes Noir y los envejecidos héroes liderados por el viejo hombre Logan, donde el monstruo asesina a varios de los héroes más importantes como Mónica Rambeau y algunos de los X-Men, como al Profesor X y a Magneto, los cuales consiguen repeler a la bestia por un momento, hasta que el Doctor Strange, Loki, Thor, la Capitana Marvel y Shang-Chi con los 10 anillos consiguen darle pelea al monstruo, mientras el Capitán América Sam Wilson, Máquina de Guerra, Hulk y los 3 Spider-Man lideran a los héroes a combatir contra los ejércitos de Kangs, consiguiendo matar a Alayot cuando, al juntar sus poderes de hechicería, el rompetormentas, el poder cósmico de los Kree y los 10 anillos, consiguen generar una fuerte onda de energía que consigue desintegrar a Alayot por completo, mientras los otros héroes consiguen derrocar a los ejércitos de Kangs que estuvieron peleando, siendo apoyados en los cielos que arrasan con los ejércitos que emplean armas de alta tecnología, siendo los que los ayudaron los Guardianes de la Galaxia y los Devastadores, liderados por Rocket Raccoon y la Gamora del pasado, siendo esta la primer victoria en contra de los verdaderos pesos pesados y sabiendo que deben ir ahora tras Khan. Pero antes de ir a la ciudadela al final del tiempo para confrontar a Khan, Sam Wilson manda un mensaje con la antena a varios lugares del multiverso, donde el nuevo Capitán América anima a los pueblos restantes del mundo de batalla que han sido sometidos por Khan, y diciéndoles que deben levantarse y pelear. Esta es la pelea contra el tirano que destruyó sus universos, que mató sin piedad a gente inocente y del cual no permitirán que siga haciendo daño a los demás universos, porque Khan no es un dios ni un emperador, Khan es un conquistador proclamado como Dios. Rematando al final con estas palabras: él solo es un conquistador ególatra y megalómano que cree que hace esto pensando que hace un bien al mundo. Mirando a las solo pantallas con un rostro desafiante y diciendo: ahora miserable Hitler de Ojalata, ven y acabemos con esto. Con esta frase, dándole el incentivo a Khan de ahora, enfrentar a los Vengadores y héroes del mundo de batalla con toda su ira, empleando varias de sus armas futuristas y su silla del tiempo donde pudo salir del vacío, y listo para enfrentar a los Vengadores, aunque antes de eso, Scott Lang consigue salvar a algunos héroes como Quill, el Hulk de Eric Bana y Kamala, los cuales vencen a varios del ejército de Khan, con la chica recuperando sus bandas cuánticas y consiguiendo derrocar a varios del ejército de Kangs, hasta que al momento de aparecer Khan Prime, Scott Lang se revela como el que los salvó y enfrenta en una última batalla al tirano del futuro, donde al igual que en Quantumania, Ant-Man no puede contra el fuerte Khan, quien lo golpea esta vez sin piedad. Te me escapaste una vez, pero no lo harás de nuevo. Siendo en esta escena donde se revela que Khan estuvo experimentando con el Beyonder para poder usar sus poderes e incluso estuvo aplicándoselo como dosis para fortalecerse más y hacerse un verdadero dios, y donde mataría a Scott Lang, rompiéndole el cuello de una manera sanguinaria y atroz. A lo que Star-Lord, Miss Marvel y el ahora transformado Hulk parten al ver cómo Ant-Man se sacrificó para ayudarlos, en compañía del Beyonder liberado, el cual se va con los héroes, mientras Khan se prepara para pelear, aunque nota como aparentemente, el haber estado experimentando con la esencia cósmica del Beyonder ha estado generando cambios en su cuerpo, sintiéndose a veces debilitado, al ser incapaz de soportar semejante cantidad de poder de un ser cósmico casi divino. Miss Marvel, el Hulk de Eric Bana, Beyonder y Star-Lord llegan a la base de la Resistencia, siendo rescatados por los Guardianes de la Galaxia y los Devastadores, donde estos se alegran de ver de vuelta a Quill y le expresan su felicidad de verlo, al igual que los demás Vengadores se alegran de verlos, aunque cuando casi pregunta por su padre, Star-Lord y Beyonder les explican con tristeza que Ant-Man dio su vida por salvarlos de Khan, lamentándose por la pérdida del héroe, pero decididos a honrarlo y a no dejar que su sacrificio haya sido en vano, y donde les explican que Khan ha estado obteniendo los poderes de Beyonder para volverse aún más poderoso e intentar convertirse en un dios por su cuenta para mantener el mundo de batalla en orden, por lo que el Beyonder accede a ayudarlos como su nuevo aliado, y los Vengadores se reúnen con todos los superhéroes que ahora forman parte de la Resistencia, y los cuales están dispuestos a incluso morir en el intento de derrocar al tirano futurista, donde están dispuestos del tiempo, incluso Sylvie, Mobius y la cazadora B-15 están preparados para entrar y enfrentar de una vez por todas al Conquistador y a lo que queda de su ejército de Kangs. Al día siguiente, se libraría la batalla final contra el Conquistador.
Los Vengadores y los héroes de la ABT en compañía de los otros superhéroes se enfrentarían al villano y su ejército de Kangs, donde consiguen en un principio acabar sin problema con los ejércitos del Conquistador, pero cuando es el turno del Kang Prime de enfrentar a los héroes, las cosas se complican. Pues además de que este Kang se ha vuelto mucho más poderoso gracias a los poderes de Beyonder, cuenta con la mejor tecnología futurista, enfrentando a los Vengadores sin problemas, desde evitar las ráfagas de energía que le lanzaba la Capitana Marvel, evitando el ataque de Wolverine o Spider-Man, o los poderes del Beyonder con quien está parejo en poder, hasta conseguir evitar los hechizos del Doctor Strange, o la manipulación de la realidad de la Bruja Escarlata. Kang Prime sería mucho más poderoso que ellos, incluso en una épica escena enfrentando al Capitán América Sam Wilson, el cual sin importar su clara inferioridad en poderes, el nuevo patriota tendría un espíritu de lucha que le impide rendirse en contra del Conquistador, y se enfrenta a él, en un combate donde el Conquistador lo vence, y rompe nuevamente el escudo de vibranio con la bandera de Estados Unidos de su mentor. Aunque cuando intenta matarlo, el Hulk de Mark Ruffalo y Thor se lanzan contra Kang, enfrentándolo y consiguiendo darle pelea, incluso Thor empleando el rompetormentas consigue por un momento debilitar al Conquistador, hasta que en un momento recupera las fuerzas y consigue enfrentar a los dos últimos Vengadores fundadores, al usar su cañón para asesinar a Hulk, cuando el Goliat Esmeralda se acerca a él y lo golpea brevemente, con el Conquistador disparándole y consiguiendo herirlo, hasta que en un momento, su cañón dispara un rayo plasma que consigue matar a Bruce Banner para incredulidad de Thor y Ojo de Halcón. El dios del trueno se enfurece y le dice que vengara a Banner, con Thor enfrentando a Kang y consiguiendo vencerlo, hasta que este, recordando cómo en su pasado asesinó a otra versión de Thor, le dice que no dejará que lo venzca de nuevo y consigue tomarlo, y usando su poder, destruye el rompetormentas y consigue matar a Thor, al clavarle su espada de plasma y asesinando al poderoso dios del trueno ante la incrédula mirada de Loki y Sylvie, quien está a punto de atacar a Kang por haber matado a su hermano adoptivo, pero es detenido. Kang ahora tiene mucho poder y parece que la esperanza se ha agotado. Hasta que en un momento, América Chávez llegaría en compañía de más aliados, afirmando que ahora derrocarán a Kang, abriéndose de ese lugar portales que mostraban a los héroes de la Tierra 616, la Tierra original del universo Marvel, los cuales el Capitán América Steve Rogers le dice a Sam Wilson que ya han llegado los refuerzos, incluso realidades llegan para ayudar a los Vengadores de la amenaza de Kang. Desde los héroes de la Tierra 616 y los héroes de la realidad del Mangaverse, pasando por los próximos Vengadores y los Vengadores de las películas de los años 70, como el Hulk de Lou Ferrigno o el Spider-Man de Nicolas Hammond, llegando a las realidades de las caricaturas de los años 60 hasta las series de Marvel y Disney, hasta llegar a realidades más peculiares como la Tierra del 2099 hasta una donde los héroes de Marvel están amalgamados con superhéroes de cierta empresa rival, liderados por el supersoldado y Garra Oscura. A su vez por las otras realidades, desde los supervivientes de Marvel Zombies hasta el espectacular Hombre Araña. Todos ahora estaban unidos, y Deadpool emocionado menciona que ahora sí se le está chorreando la tanga de la emoción, mirando a la pantalla y diciendo ahora sí vamos a romperles el culo. Todos se reúnen contra Kang, quien se sorprende y Sam Wilson grita: Vengadores unidos. Ahora todos unidos, tanto los héroes del UCM como las otras realidades se enfrentarían a Kang el Conquistador y a los pocos ejércitos que conserva, entre ellos a los Marvel Zombies, los héroes derrocarían a todos. Sam Wilson empleando el nuevo escudo de Steve Rogers matando a varios zombies, Máquina de Guerra sacando todo su arsenal para derrocar a los ejércitos de Kang, los tres Spider-Man enfrentando a los otros ejércitos de Kangs, Shang-Chi y Kamala Khan empleando nuevamente sus armas de la guerra multiversal para vencer por completo a los ejércitos de Kang, Doctor Strange, la Bruja Escarlata y la Capitana Marvel derrocando a varios de los ejércitos al final y consiguiendo ganar la silla del tiempo que Kang tenía. Incluso Sylvie, Mobius y la cazadora B-15 enfrentarían a Rabona, con Sylvie asesinando al final a aquella que podó su realidad años atrás y consiguiendo asesinar a la ahora aliada de Kang. Ahora los héroes estaban venciendo, aunque Kang sigue resistiéndose enfrentando en una épica batalla a Loki y al Beyonder, con el ahora dios de las historias enfrentando al Conquistador y destruyendo gran parte de su traje futurista, vengando a Thor y consiguiendo derrocar al Conquistador dejándolo malherido y a merced del Beyonder, quien mentalmente toma a Kang, y comienza a torturarlo con su poder dentro, haciéndolo sangrar cuando comienza a agitarlo mentalmente hasta casi reventar su cerebro, pero se detiene. El Beyonder le dará un castigo peor que matarlo.
y trae consigo a entidades cósmicas reconocidas como el Tribunal Supremo, quien condena a Kang el Conquistador a vivir una y otra vez, en forma de bucle temporal, como es asesinado y aplastado por los Vengadores sin parar, condenándolo a la no existencia, un plano de la realidad donde nadie sabría quién fue Kang, donde jamás podría salir y donde su recuerdo será olvidado por todos. Sufriendo Kang la tortura, cuando comienza a repetir el ciclo, con los Vengadores matándolo y matándolo, mientras las personas que mató de las otras realidades también se acercan para matarlo, Kang grita, pero cuando lo matan revive y el ciclo se repite. Kang había sido derrotado y su dinastía también. Ahora, Uatu les dice que saben qué hacer, es el momento de reconstruir la realidad, pues como les dijo, es imposible que recuperen la realidad, por lo que Strange sabe qué hacer. Hay que reiniciar la Tierra 19, 99, 99, así como las tierras que padecieron del mal de Kang. Shanky y Kamala juntan los 10 anillos y las bandas cuánticas para reiniciar toda la realidad y juntos consiguen hacerlo, la realidad poco a poco se reinicia. Mientras algunos de los clásicos héroes desaparecen y Loki, antes de desvanecerse le pide al Spider-Man de Tom Holland, ahora convertido en el nuevo ser ancla del UCM, que recuerde y que guíe a los nuevos, mientras él le asegura al dios de las historias que eso va a hacer, en un momento, la pantalla se pone en blanco y todos desaparecen. Peter Parker despierta en su apartamento, todo funcionó, la realidad está de vuelta, incluso ve las calles de Nueva York tal como las recordaba, aunque al salir se da cuenta de los cambios. Ahora los Vengadores, los Guardianes de la Galaxia, los Cuatro Fantásticos, los X-Men, los Defensores, y varios de los personajes que antaño estuvieron lejos de ellos, ahora estaban juntos. Aquí, Pete contempla su mochila con la insignia de los Vengadores, y mira al cielo sonriente. Todo funcionó, y les juro que no voy a fallarles. Diría al cielo, pensando en que tal vez, Uatu o Loki lo están mirando desde alguna parte, y prometiéndose a ser el héroe de esta nueva Tierra 19, 99, 99. El universo cinematográfico de Marvel había renacido ahora como uno solo, y Spider-Man estaba listo para cumplir su promesa, ahora convertido en el ser ancla de este nuevo universo. Estas dos versiones de la dinastía Kang y Guerras Secretas fueron canceladas, además de su historia por el hecho de que el futuro del UCM aún estaba indeciso, y para 2023, cuando esta historia se estaba gestando, Kevin Feige ya estaba considerando reiniciar el universo cinematográfico de Marvel, y contando además de que la historia era mucho más brutal para todo el público, y que el rumbo de Kang como el villano a vencer no estaba funcionando, resultando en el fracaso de películas como Quantumania, obligaron al equipo de Marvel a cambiar todo y hacer que, en 2024, se anunciara Vengadores Día del Juicio, donde tendremos al Doctor Doom como el nuevo villano final a vencer y donde se cambió por completo la historia de Guerras Secretas, adecuándola al personaje de Doom, dejando el argumento que Michael Waldron y Jeff Loveness ya tenían listos y cambiándolo, ahora con Stephen McFeely y Christopher Marcus, los cuales crearán las nuevas versiones de la culminación de la saga del multiverso y reiniciarán el UCM. Pero dime, ¿te hubiera gustado ver la dinastía Kang y las Guerras Secretas con Kang como villano?